Bueno, si les parece, los que estamos vamos a comenzar para que no nos gane el tiempo y como ya señalé al principio, bienvenidos sean Pamela, Ale, que está por ahí, Velasco, Ángela, chicos del staff. Vamos a compartir con ustedes esta mesa, esta tercer mesa de comunicología del grupo del GT de comunicología. Tenemos al menos propuestos 4 trabajos a presentar en esta ocasión. Veremos en qué medida se van presentando los ponentes para poder presentarlas. Si no, tendremos un poco de más de tiempo para discutir y para las preguntas si surgieran. Les propongo que para las presentaciones hagamos un poco de manera convencional. En función de la lista de presentaciones, iremos dándonos el tiempo de hacerlas, si les parece, y dejaremos un poco hacia el final las preguntas y los comentarios. En términos de los que estemos, veremos si conviene hacer los comentarios y las preguntas por escrito en el chat, o mucho mejor aún, si podemos oralmente hacerlas para poder intercambiar y vernos un poco, digamos, y que se vuelva justamente una suerte de workshop, si les parece. Inicialmente la intención es que ocupemos 15 minutos, si les parece. Son 4 las presentaciones, lo que nos da un cierto tiempo. La mayoría de las mesas tienen 5, en algunos casos un poco más. Yo creo que nos va a funcionar. Y bueno, les comento, una vez iniciando, vamos a intentar respetar un poco los tiempos, los 15 minutos, y dejar más, digamos, para la discusión. Les estaré avisando a los 15, si les parece, para no interrumpir con mi voz o esto, voy a poner un pequeño sonido que sería este. ¿Se escucha? ¿Vale? Que dirá, estamos a los 5 minutos y justo al terminar volverá a sonar, y con eso vamos manejando los tiempos, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues vamos a ver si, no sé si se encuentra Luz, Lazos y Eurydice. No sé si están por aquí, déjenme ver, creo que no están. Entonces, la siguiente sería de Evangelina González, que tampoco la veo por acá. Y bueno, entonces, Pam, te tocaría a ti como en el orden de las presentaciones. Si quisieras iniciar, vemos si llegan los otros ponentes y entonces les daríamos paso a ellos. ¿Te parece, por favor? Entonces, presento entonces a Pamela Martínez Rodríguez. No sé si está contigo Macarena o solo presentas tú. No, solo presento yo. Perfecto. Entonces, Ujú. ella es de la Universidad de Barcelona y nos presenta el trabajo Fotografías activistas de la pandemia COVID Photo Diaries, ¿no? Entonces, este trabajo, puedes comenzar, por favor, darte tu tiempo, son 17, adelante, muchas gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Aquí. Ah, ¿lo estáis viendo? ¿Sí? Muy bien. Perfecto, gracias. Am, bueno, esta pequeña ponencia que presentaré hoy es parte de una investigación un poco más amplia sobre las prácticas fotográficas realizadas en la pandemia. Y no la realizo sola, la realizo con Macarena, como bien decías, que está en la Universidad Adolfo Ibáñez, pero la presentaré hoy yo. Am, esta ponencia analizamos de qué manera las fotografías de COVID Photo Diaries participan en la construcción. ¿Me escucháis bien? Es que suena un sonido. Sí. En la Totalmente bien. construcción de un contraimaginario de la pandemia del COVID-19. Y nos proponemos también evidenciar las discordancias existentes entre las prácticas fotográficas oficiales de los medios de comunicación y las de COVID Photo Diaries que consideramos en esta fórmula como activistas. Nuestra hipótesis ha iniciado como una intuición al observar diariamente la cobertura mediática de la pandemia y distinguir la persistencia de ciertas imágenes por sobre de otras. Observamos que a pesar de su gran difusión, el énfasis ha estado en los efectos secundarios de la enfermedad en el espacio público, sobre todo con la logística de emergencia, panorámicas de ciudades vacías, construcción de inmensas instalaciones médicas, preparación de grandes fosas o cúmulos de ataúdes, etc. La crisis humana ocurre puertas adentro y no es parte de la visión del ser humano en clave de su productividad. La pandemia sin duda nos enfrenta con lo extraño y con lo adverso.
Desde una interpretación esloterdiana, el advenimiento y la proliferación del virus ha hecho estallar nuestra esfera global compartida. Aquella esfera de cobijo y protección donde habitábamos, en una falsa estabilidad, ha estallado y nos ha dejado expuestos al frío de los helados mundos cósmicos, como refiere. Es más, su autónoma vitalidad y su circulación irrefrenable nos ha expuesto a otra difícil coyuntura que atenta contra lo que dice Segato, que es la meta por excelencia del proyecto histórico eurocéntrico, la dominación, cosificación y control de la vida. En este sentido, la pandemia no solo nos ha hecho reflexionar sobre lo conocido, sino que nos ha desvelado verdades nuevas y desestabilizadores que debemos integrar. Proceso que no es nuevo, como nos advierte Sloterdijk, sino que desde la modernidad forma parte del aprendizaje continuo de los seres humanos, el aceptar e integrar verdades siempre nuevas. En este contexto, es válido preguntarnos cómo actúan las diferentes prácticas fotográficas producidas durante la pandemia y cómo pueden aportar a la ampliación del imaginario existente. Cuando Bachelard afirma que el valor de una imagen se mide en la extensión de su aureola imaginaria, nosotros consideramos que establece una estructura en la relación entre las imágenes y el imaginario, al que conforman, considerando un orden y también una jerarquía entre las imágenes, relacionado con lo que podríamos decir que es el impacto de dicha imagen en el propio sujeto. Según Wunenberg, también el imaginario es inseparable de las producciones mentales o materializadas, que sirven a cada conciencia para construir el sentido de su vida, de sus acciones, de sus experiencias y de su pensamiento. Así, dice, las imágenes visuales contribuyen a enriquecer la representación del mundo o a lograr la identidad del yo. Además, el imaginario sociocultural se constituye como el espectrum, tanto como referente, que en significación determina las formas de la conducta social a través del consenso y la socialización. De este modo, si reformulamos a Baeza, podemos decir, por un lado, que las fotografías de la pandemia, difundidas por los medios de comunicación, al provenir de instituciones legitimadas socialmente, son reconocidas colectivamente como la realidad. De este modo, estas imágenes legitimadas pasan a formar parte en el proceso de búsqueda de sentido y normalización de la vida cotidiana remecida por la pandemia. Además, con las medidas aplicadas para evitar la propagación del virus, se acentuó todavía más esta legitimación unívoca y seleccionada algunos medios por sobre de otros, al limitarse la experiencia individual en el espacio urbano y el acceso limitado a ciertos medios de comunicación. De este modo es que las recurrentes visibilizaciones de las mismas imágenes en los medios de comunicación han conseguido institucionalizar y con ello otorgar realidad a unos temas concretos invisibilizando otros. Esta investigación pretende analizar las imágenes para entrever la estructura subyacente que las sostiene y cómo han podido aportar a nuestra comprensión del virus y sus consecuencias. Estamos de acuerdo con Sarah Lewis de que faltan imágenes oficiales emblemáticas para que la sociedad pueda responder de manera proporcional a la importancia de la pandemia y así poder ser transformada por ella. Imágenes emblemáticas que consigan crear una representación mental de la asombrosa realidad que estamos viviendo y para la cual no hay palabras ni antecedentes históricos que la puedan avalar. Bajo estas premisas es que esta ponencia se ocupa específicamente de las imágenes realizadas por COVID Photo Diaries, un colectivo de fotógrafos españoles que han dedicado a documentar la pandemia desde varias ciudades del territorio, abriendo así el discurso oficial con imágenes que nos hacen reflexionar críticamente. Es opinión compartida de varios fotoperiodistas que desde el principio el acceso al registro fotográfico se ha dificultado y lo denuncian como una infantilización de la información. Javier Fergo, uno de los participantes del colectivo, denuncia también que le ha estado prácticamente vetado por parte de personas con cargos intermedios el acceso a ciertos lugares bajo la premisa de no podemos alarmar a la sociedad. Es posible que este comportamiento no sea una decisión tácita, pero sí responde a ciertas líneas no testimoniales ya marcadas por los medios de comunicación y por el discurso oficial. Debemos tener en cuenta que en la formación de los discursos operan las imágenes que circulan y se repiten continuamente, y que se transforman no solo en verdad incuestionable, sino también en verdades únicas y excluyentes de otros discursos menos accesibles. Consideramos que las fotografías de COVID Photo Diaries nos ubican como
Ya, todos están bien, hija. Tu abuelita ya que estaba un poquito enferma. Si Sí, pueden así me silenciar, por estaba favor. diciendo mamá. Si pueden Sí, silenciar, por padrecita, favor, sus llegamos ahora a micrófonos. Barranquilla, que Chicos, nos ayudan aprovechamos para y que silenciarla, por vemos. favor. Ay, sí, cuando vengan por acá me avisan. Igual aquí se pueden Sí. quedar, tío. Si llegan a venir aquí se pueden quedar Ya, y todo. perdón, Ana, si pueden silenciar Y su así me dijo micrófono. tu mamá, estábamos cuadrando con eso, me dijo, habla Caray. con el... A Natalia también, por favor. Perdón, Pam. Adelante. A ver si... Ok. Por favor, Natalia, si puedes silenciar tu micrófono. Gracias. Adelante, Pam, perdón. Continúo. Una nota, hasta ahora todas las imágenes que habéis visto son imágenes de los medios de comunicación. A partir de ahora os empiezo a enseñar imágenes del colectivo COVID Photo Diaries a modo de contraste. Como os decía, consideramos las fotografías de COVID Photo Diaries que nos ubican como espectadores en el umbral desde donde observar el origen y quizás las razones prácticas que forjaron el discurso actual. Y por otro lado, lo necesario de una integración de nuevas representaciones para un discurso actual y por otro lado, un discurso amplio que abarque varias dimensiones del problema. En este sentido, podemos interpretar que las fotografías realizadas por COVID Photo Diaries confrontan la visión globalizada de la pandemia, inmiscuyéndose y abriéndola a los múltiples matices que la conforman. Sus fotografías se acompañan siempre de un relato del acontecimiento, de una descripción del nombre, edad y ciudad de residencia de los fotografiados. Solo que van del magma compacto de lo globalizado y anónimo, van recuperando esos trozos de su subjetividad y su particular encaje con el todo. Uno de los temas más recurrentes abordados por los medios de comunicación ha sido la situación límite de los medios de los entornos sanitarios. Ana Suriñac, fotógrafo de COVID Photo Diaries, nos despliega los pliegues interiores que conforman la institucionalidad sanitaria, desde el relato de los propios médicos o enfermeros. Realiza seguimientos, diarios de enfermeros en primera línea, imágenes que abarcan el desarrollo en su vida laboral, tanto como el espacio doméstico, relatando cómo es su vida de vuelta a casa. Si tanto se ha abusado en su identificación como héroes, es porque han faltado quizás más imágenes como estas, que los hacen tan humanos como expuestos al mismo riesgo que nosotros y al que los héroes de nuestra imaginación no lo están. En estas fotografías, Ana realiza una reformulación del sentido del confinamiento y del arrebatamiento del espacio público que hemos vivido, al hacer visible en estas imágenes cómo la pandemia ha confinado a los trabajadores del ámbito sanitario, arrebatándoles no solo el espacio público, sino también el privado. Ocurre un fenómeno interesante. Si bien muchas imágenes de las realizadas por COVID Photo Diaries son muy parecidas en su objeto a las de los medios, incluso son más discretas en relevar algunos detalles o identidades, consiguen relatar la atmósfera con mayor profundidad emocional, como en el caso de esta fotografía que vemos ahora, de Lorena y Yasmina en el hospital Trias y Puyol, donde desde el punto de vista de la fotógrafa se enfatiza la luminosidad de las posturas de las sanitarias hacia el enfermo, poniendo en el centro este instante de cuidado y complicidad que se establece en ese no lugar perdido y enrarecido, en contraste con esta imagen que es una imagen del diario El Mundo. Para esquivar las ideas culpabilizadoras que le hacen sombra a algunas enfermedades y responsabilizan al propio paciente, como señala Sontag, son necesarias fotografías como las de Manu Bravo, de los refugios de emergencia. Sin sensacionalismos, comprendemos que el abandono conlleva el quiebre de una condición esencial de nuestro estar en el mundo, teniendo en cuenta lo que Sloterdijk afirma ser el problema antropológico fundamental. La soledad por el contagio o por el miedo rompe la convivencia y el contacto. Las fotografías de Susana Girón, desde este punto de vista, nos acercan a comprenderlas como una intimidad compartida, imágenes del modo de habitar de y con los otros y entenderlas como profundas consecuencias del arrebatamiento del cohabitar. Imágenes de quehaceres cotidianos de personas mayores, lo que representa en realidad es el tiempo que se espera entre una rutina y otra,
Imágenes donde más que personas retratadas son los espacios vacíos donde se reflejan ellos mismos y se observan ellos mismos en sus propios actos. La falta de observador y de diálogo es atrapada estratégicamente por la autora y sin drama, a través de la transposición del espectador, nosotros, en ese cuerpo que se mira. Las fotografías de Manu Bravo consiguen estremecernos con la imagen de la muerte que significa la pandemia. Pero su estrategia no es mostrar fallecidos, sino los tratamientos de emergencia y los esfuerzos máximos de un personal sanitario en aquellas personas que incluso ya desde antes de la pandemia habitaban en el limbo de la vida y de la muerte. Todo ello es posible mediante la revelación del mayor tabú, el cuerpo enfermo. Esta revelación es mínima, basta con mostrar una pierna, un pie vulnerado por la enfermedad, para que la imagen pierda su distancia y se reconozca como aquello que nos es común, el cuerpo. Nuestra mirada repase y roza en su devenir este cuerpo corrupto por la enfermedad, cuerpo al límite de lo que Kristeva denomina un cuerpo sin alma, un no cuerpo. Las imaginaciones instantáneas que reflejan el trabajo del personal sanitario. Como señala Susan Sontag, no es el sufrimiento en sí lo que es en el fondo lo que más se teme, sino el sufrimiento que degrada. Sontag también señalaba al respecto del SIDA, que expresaba el deseo de poner límites más estrictos a las conductas de la vida personal. Las restricciones impuestas por la pandemia han limitado nuestro trato con los demás. Estamos dispuestos a sacrificar condiciones normales de la vida social, el trabajo, las amistades y los afectos en pos de la vida desnuda, como señala Agamben. El autor va más allá y dice que, a peligro de perderla, no nos une sino que separa a la gente. Contradiciendo a Agamben, las imágenes de Susana Girón que vemos ahora, conocemos nuevas historias, trabajadoras del servicio social municipal que ayudan a domicilio a personas mayores en sus tareas personales, o fotografías de iniciativas de entrega de alimentos, o talleres improvisados de confección de mascarilla por parte de algunos colectivos de migrantes africanos, nos demuestran la coexistencia de otras realidades. Como conclusiones, me gustaría decir que las fotografías realizadas por COVID Photo Diaries participan en la construcción de un nuevo imaginario de la enfermedad, más allá del discurso oficial homogéneo, global, y lo replantean desde las consecuencias socioafectivas que ha tenido la pandemia en los diferentes tipos de comunidades afectadas. Como hemos argumentado tan brevemente en esta ponencia, los imaginarios sociales influyen en nuestra forma de comprender y actuar en el mundo. Por ello, al ampliar las versiones oficiales, muchas veces parciales y unilaterales, los fotógrafos de COVID Photo Diaries se han convertido en activistas de la imagen durante la pandemia, consiguiendo hacer visibles otras realidades coexistentes, así como narraciones invisibilizadas por grupos que están al margen de las preocupaciones tanto mediáticas como políticas. Nos invita a un encuentro empático con el otro, donde el espectador es capaz de comprender la enfermedad desde la singularidad de los afectos, ese lugar donde nos podemos reconocer como individuos, y no desde la observación anónima y externa del conflicto. De este modo, al registrar fotográficamente otras experiencias en torno al coronavirus, nos develan el propio imaginario existente, legitimado por los medios de comunicación, ya que lo observable no es el imaginario en sí mismo, sino su incidencia en las representaciones sociales, como señala Carrera. Así, la fotografía consigue un objetivo doble: hacer visible algunos rasgos del imaginario social con el que hemos interpretado la pandemia, consigue denunciar las estrategias de homogenización y control de la fotografía, a la vez que abrirlo e integrar nuevos matices y relatos para generar nuevas respuestas sociales a sus necesidades simbólicas y humanas en vía de una transformación necesaria de nuestra conducta con los demás. Posiblemente Zizek tiene razón cuando señala que la vida como la conocíamos antes de la pandemia cambiará e integrará un nuevo sentido de fragilidad y amenaza. Y tendremos que experimentar una auténtica revolución filosófica, que agregamos comienza con integrar el discurso institucional, el sentido de coafección y cotestimonio presente en estas imágenes que hemos visto de COVID Photo Diaries. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pamela. Sumamente interesante tu intervención. Gracias. Sobre todo me deja una idea de las posibilidades que genera, al menos dos puntos clave en los que pienso. El tema coyuntural de la pandemia en sí mismo para estas posibilidades finalmente de repensar justo el mundo, de repensarnos como un mundo de sentido. Y la fotografía
y el rol finalmente y el papel que puede jugar en ello. Es decir, pienso en las grandes narrativas visuales de estas historias y de lo que se cuenta, y también pienso en muchas de las fotografías de esta colección en términos de la iconicidad que permiten generar un dispositivo, digamos, de implicación social. Pero bueno, vamos a dejarlo un poco hacia el final para los comentarios, si te parece. Quisiera saber, por favor, si está en la sala Luz Lazos o Euridice Sosa, se encontrarán, que era la primera presentación, pero no estaban por acá. No los veo al menos en la lista, al menos no por sus nombres. O si se encuentra, en su caso, Evangelina González Prats. Me parece que no. Entonces, bien, pues vamos a continuar un poco con el programa, si les parece. Entonces me voy a permitir ahora presentar un avance también de un trabajo que he comenzado y que justamente en el marco de esta misma coyuntura, que es la pandémica y que implicó establecernos en esta suerte de confinamiento, estableció como otras rutas justamente de salida de la comunicación respecto del coronavirus, no solo de ello, sino sobre todo lo que particularmente en este año resultó para el caso mexicano fundamental, que fue la vacunación, ¿no? Es decir, todas las implicaciones que tuvo y que están en ese sentido establecidas para el caso de sobre todo las redes sociodigitales, generó interesantes elementos. Voy a compartirles, por si es en este momento, nada más que, muy bien, algunos elementos de lo que les quiero mostrar. Bien, se trata un poco de indagar en la relación que pueden tener los rumores, pensando un poco en la idea, aquí muy al estilo, digamos, mexicano del chisme en las redes sociales, te los planteo en esos términos, y cómo tienen una implicación eventualmente en un tipo de representación, podemos decir, volátil, endeble, en relación con la gran representación dominante, digamos, de cómo se le ha tratado al tema del coronavirus en México, y sobre todo a partir de la implementación de la vacunación, qué implicaciones ha tenido y cómo, digamos, alude específicamente, si quieren, esta propuesta, ya avanzando, si no me gana aquí. Esta propuesta abona específicamente a pensar en rastrear esta suerte de rumores y algunas tramas que ha presentado con el fin un tanto de indagar ciertas respuestas sociales que ha generado el propio proceso de vacunación contra el COVID y que es una suerte de acercamiento, si queremos verlo así, que deriva, decía yo, de un imaginario social de esta idea del mexicano resistente, ¿no? Del mexicano resiste todo y no importa lo que pase y salimos a la calle y vamos a las fiestas y no usamos cubreboca, como una suerte de cultura, digamos, que permea cierto tipo de grupos, cierto tipo de estratos, pero que sobre todo se manifiesta a nivel de los memes, de las fotografías, de los dibujos, de las redes sociales, sobre todo que ahí se encuentran, ¿no? Al mismo tiempo, otro gran imaginario que va más allá, digamos, de México, de nuestra delimitación geográfica, y que ha tenido sobre todo ha permeado a nivel del mundo y de muchísimas ciudades, una idea más dominante sobre la conspiración, ¿no? Es decir, qué es lo que significan realmente las vacunas. Y un poco en ese sentido es la intención y la finalidad que puede estar buscando en este punto la investigación. Parto un poco de la idea de cómo es que esta suerte de grandes creencias colectivas, regularmente para el caso además de las pandemias, como la que recién comenzamos a enfrentar a partir del año pasado, pues bueno, exacerban en buena medida una suerte de rumores colectivos a partir de la infodemia sobre todo, ¿no? Esta es una imagen que un poco establece cuál es el efecto que ha tenido para el caso mexicano el coronavirus, inicialmente el año pasado, y hasta dónde había una suerte de creer o no. Evidentemente, se había en mayor medida aún sí existe, es decir, sí hay una creencia general, pero ese pequeño y marginal, si quieren, dato acerca de un 9
de un 5% de quienes creen que no existe o que no saben realmente que existe, es el que genera y crea una suerte de comunicación revolvente que empieza a crecer. Y que sobre todo en el tema de las redes sociales, de la comunicación a partir de los entornos virtuales, no sé, establece una solidez, sobre todo porque es eso, finalmente, que en las redes puede uno eventualmente vertir casi cualquier tipo de cosa, por decirlo en alguna medida. Las premisas que yo quisiera plantear de manera general en términos teóricos para partir un poco al análisis de esta investigación que está todavía en ciernes, serían en los siguientes puntos. Déjenme cambiarla. Esto es. Bien, estoy un poco pensando a partir de esta premisa conceptual de Rouquet, que en el 73 propone esta idea de pensamiento social, en donde la intención sobre todo de esto que aquí señalo es estudiar, cómo es que estudiar el pensamiento social es un poco considerar que todas las formas de conocimiento social pues son cuerpo y son significado, ciertamente. Son un cuerpo porque los procesos, digamos, cognitivos que los sustentan en alguna medida son profundamente interdependientes y no aparecen necesariamente al azar. Y tienen sentido porque en alguna medida su apariencia en relación con un objeto determinado, cualquiera que sea un fenómeno, es casi siempre la marca de una posición social particular. Una de las manifestaciones ejemplares de este tipo de pensamiento, sin duda, son las representaciones sociales y que más o menos podemos identificarlas en el tema de la pandemia. Por otro lado, ya conocido por Moscovici, la idea de las representaciones, esta forma de conocimiento elaborada, compartida socialmente, que tiene una finalidad práctica, digamos, y contribuye un tanto a la construcción de una realidad que es común a un grupo social determinado, delimitado, y en ese sentido las representaciones sociales van a permitir un poco generar una suerte de interpretación del mundo que nos rodea a través de una suerte de filtros también relativamente comunes y que van guiando, si ustedes quieren, ciertos comportamientos, ¿no? Entonces es un poco a partir de ello. Por otro lado, lo que el propio Roquette y Flamen señalaban en relación a estas relaciones, sobre todo en el marco de la pandemia, es un poco que en este estudio la intención a partir de estas relaciones es centrar esta suerte de representaciones dentro de un enfoque más o menos estructural, conocido como la teoría del núcleo central, para identificar al menos cuáles serían eventualmente en términos de cruce la fuerza más importante que ha permeado, al menos en el marco de las fuentes que estuve siguiendo en redes sociales, un concebir la idea de las vacunas en contra del COVID. Bien, ahora, en relación a los rumores, ¿cómo es que aparece el tema de los rumores? Esta cita me llama mucho la atención de Halperin sobre mentiras verdaderas, es decir, y la función que tienen los rumores, la idea del chisme aquí en México que de pronto se esparce en las redes, intentándolo, bueno, entender, digamos que en términos históricos ha sido el rumor un fenómeno que despertó y ha despertado una curiosidad sumamente importante en el ámbito de la investigación en muchos de los campos, ciertamente, desde los folcloristas franceses, ¿no? Pasando por la antropología estructural, vertientes de la psicología social, que han generado una línea muy fuerte de las representaciones, perdón, del trabajo del rumor, y ya han generado y producido niveles distintos de explicación. Un tanto dan cuenta de cierta capacidad que tienen los rumores justamente para mover emociones, para mover multitudes, para romper con lo cotidiano y producir expresiones colectivas distintas, y eso resulta importante. Ahora, esta manera de asomarse finalmente un tanto al mundo a través de los rumores es una manera justamente de conocer el mundo también, ¿no? Podríamos decir que en el pasado era solo además un fenómeno de carácter oral y que ahora actualmente el rumor va adquiriendo formas orales en contextos presenciales, por ejemplo, en modalidades escritas, visuales, audiovisuales, en todos los dispositivos que sean posibles y bueno, han adquirido una forma justamente mediatizada, hipermediática, multimodal, y eso pues justamente los fortalece en mayor medida. Entonces esto resulta sumamente importante para poder intentar entender cuál es el alcance que tiene. Ahora, en esta investigación específicamente y respecto a lo metodológico, la intención fue pensar que el objeto de investigación es sumamente resbaloso y entonces la creatividad era fundamental para poder dar cuenta de ello y poder establecer una suerte de seguimiento en relación a dónde podríamos llegar. Puedo comentarles de manera general que lo que estamos haciendo, hicimos fue
un trabajo de seguimiento, por un lado, en los comentarios vertidos en YouTube a partir de los spots principales que hace la propia Secretaría de Salud en México en relación a vacunarse, a cuidarse, a no salir y mantenerse en casa, por ejemplo, el uso del cubrebocas y todo ello. ¿Cuál es la respuesta que se da? Ojo, no es solamente a una serie, digamos, de otros rumores o de chismes o de comentarios generales. Hay una suerte de spots que son absolutamente oficiales respecto de ello, con médicos, con una justificación racional, por supuesto, científica, y sin embargo, en relación a ello se desprende una serie de comentarios sumamente interesantes. Por otro lado, el seguimiento que se hizo específicamente a tweets que fueron posteados en Twitter, a noticias que fueron posteadas en Twitter, y sobre ello la respuesta que de manera inmediata a lo largo de, no sé, de los últimos meses se generó, como sobre todo por el tipo de comentarios que eran en contra de esta idea, digamos, de que era bueno o no vacunarse. Esto además trajo consigo de manera interesante que el material con el que se puede contar es de distintas fuentes ciertamente y de pronto se vierte en distintos formatos. Es decir, en las redes sociales, cualquiera que de pronto visitemos, no solamente encontramos pues comentarios, respuestas a los comentarios, fotografías, videos, memes, en fin, es un sinfín de información que resulta muy útil y que de pronto en términos metodológicos puede desbordarnos. Yo aquí un poco lo que trabajé y el primer acercamiento fue que lo hice a través de dos herramientas, que es MaxQDA por un lado e Iramutec. Mientras Iramutec trabaja sobre todo más la idea del núcleo central para poder vertir, digamos, la fuerza que va adquiriendo la evocación semántica, porque además también generamos un cuestionario de evocación semántica a una población determinada. MaxQDA lo que hace es sistematizar la información, dígase fotografías, memes, audios, narrativas o relatos escritos, y luego son tratados bajo un eje central, digamos, de códigos a través un poco de la propuesta del análisis de contenido, la teoría fundamentada, un poco para intentar indagar en ese sentido un cruce de distintas fuentes y saber a dónde nos llevaban estas relaciones, a identificar lo que comparto en alguna medida con lo que en principio señalaba Pamela, un contraimaginario, digamos, o una contrarrepresentación, o bien una suerte de representación volátil, digamos, ¿no? Efímera, que se vierte en la gran representación dominante acerca de las vacunas en México, pero que no tiene en realidad esa suficiente fuerza, pero que está mellando en alguna medida y que se replica, ¿no? Entonces, pues, esta es parte de podría decir, de las principales hallazgos que hemos encontrado, un poco para ir cerrando y dar más bien un poco espacio a los comentarios, y es estas fotografías, por ejemplo, en relación a en un contexto interesante que se da justo en diciembre de 2020, del año pasado, precisamente en la BBC News, y que surge a partir de 4 grandes teorías conspirativas que se supone fueron desmentidas por los expertos, y una era la primera, la que señala una de las imágenes, que era la alteración del ADN a través de las vacunas. El temor de que la vacuna podría ser de alguna manera cambiar el ADN de las personas, una de las teorías más frecuentes utilizadas y que fue lanzada en redes sociales y que tuvo un impacto hasta acá en México. La segunda era el tema de Bill Gates y la denuncia de los microchips. Es decir, esta teoría de conspiración dio la vuelta completamente al mundo, afirmaba que la pandemia del coronavirus era un plan encubierto para implantar en la gente un microchip, ¿no? Que era rastreable además, y que Bill Gates estaba detrás de todo ello, no estaba poniendo todo el dinero, es una tecnología de Microsoft además. Otra más, el tejido fetal. Es decir, denuncias que aparecieron donde se decía que las vacunas contenían un tejido pulmonar de un feto abortado. Imagínense, piénselo como en esos términos. Eso como era, bueno, apareció todo el tiempo como tal. Una más era el asunto y que tiene un poco de más sentido y que tiene que ver con la tasa de recuperación. Es decir, si muchas de las afirmaciones que eran compartidas en redes sociales cuestionaban un tanto la necesidad de una inoculación, ¿por qué necesito hacerlo? Si las probabilidades de morir en realidad del virus no son bajas, es decir, eso no está sucediendo, si no me va a llevar a ello, y parece que porque no se vivía tan cercanamente, no había necesidad. Estas al menos fueron las 4 y más importantes, grandes 4 teorías conspirativas que tuvieron una implicación
en la propia sociedad mexicana. A partir de ello, lanzamos un primer cuestionario en donde al menos a partir de opción múltiple buscábamos saber cuál era la postura respecto de las vacunas, ¿vale? Y entonces parte de lo que encontramos en esta población es que sobre todo la idea de sí vacunarse, de me voy a vacunar, era real, era la más importante, como se puede ver un poco en esta nube de palabras. Pero no dejó de aparecer la idea de no me voy a vacunar porque voy a usar otro tipo de alternativas, por ejemplo, ¿no? Para poderme curar o para poder no enfermarme, digamos. Al menos en este caso y para esta población, sobre todo estoy hablando de la Ciudad de México, la zona metropolitana, la idea de la conspiración o la idea de que es una suerte de biopoder que nos está atacando de alguna forma a través de cierto ente gubernamental, no aparecía en estos cuestionarios. Digamos, aquí la parte más importante o lo que más en alguna medida contravenía la idea de vacunarse era pensar que había un remedio a través de otro tipo de alternativas. Es decir, me cuido, tomo algún tipo de medicamentos, como mejor. Esta era la idea. Sin embargo, en términos generales, no ha tenido esa fuerza súper importante, digamos, para detener la idea de la gran representación. Por otro lado, a nivel de las redes al menos, parte de lo que se puede encontrar y resulta sumamente interesante, como pueden ver en el caso de estos gráficos, estas imágenes, es lo que encontramos en los principales hashtags de los principales periódicos, donde alguna nota hacía alusión a algún rumor particular, como el de las 4 grandes conspiraciones, y este era el tipo de respuesta, y esto sí resultó interesante. Es decir, en principio había una fuerza importante de una nota que era auspiciada por un periódico formal, digamos, ¿no? O sea, hasta en un 80 y tantos % fue seguido. Pero la respuesta de manera inmediata que nos fue arrojando un poco la revisión es que había un me gusta, pues, por sobre todo a esa idea de rumor. Era un manejo, también se le daba un manejo de positivo al rumor de manera importante y era retuiteado por más del 80% de los casos, enseguida. Es decir, la manera en cómo se esparce la nota del rumor en relación a el spot oficial, por ejemplo, de vacunarse, era súper importante, muy importante y iba en adelante. Parte de las, podemos decir, de los elementos que aparecieron en estos principales tweets son los que pueden leer en las siguientes notas, etiquetas, como que se está vacunando a la militancia con vacunas compradas por Donald Trump, como que era dudosa la procedencia, que sí estaban inyectando un chip, ¿no? Que había, es decir, esta suerte de rumores fueron esparcidos rápidamente, aunque no tuvieran ese peso, pero allá aparecieron, al menos en esta liga de tweets. En los comentarios de YouTube aparecieron cosas como las que pueden ver acá. Yo me puse la vacuna, dice, por ejemplo, uno del coronavirus, y me puse una cuchara y se me pegó en el brazo. Me la puse en el pecho y se me pegó la cuchara. ¿Qué significa? ¿No? Este es un engaño. ¿Por qué se prestan los médicos para esto? Dice, las doctoras son vendidas, no es virólogas ni inmunólogas. Es decir, es más, una nota en la que se señala cómo hasta los propios, señala aquí, los propios científicos que trabajan en la universidad no te van a decir al 100% la verdad, siempre es una verdad a medias. Este tipo de manejo, por ejemplo, apareció de manera importante y solo vean un poco los números, hasta cuántas ocasiones se reprodujo, se comentó, estaban en la posición de primer nivel dentro de YouTube, más allá del video, que es una manera de poder un poco acercarse, sino más bien la respuesta que se daba, ¿no? Entonces, eso resultó muy importante. A nivel, son otras, voy un poco más bien para cerrar a lo que nos encontramos en la red semántica, ya a partir de las preguntas que se hicieron, las aplicaciones a los propios, la propia comunidad, más allá de los propios rumores, sino a partir de ellos, y los voy a llevar un poco a la última imagen, que es la que me interesa, que es la siguiente, un poco el asunto del núcleo central. Si nos encontramos, entre otras cosas, que tras generar el cuestionario de vocaciones semánticas a la misma población que retuiteó todo esto, digamos, que conocía esta suerte de rumores, que estuvo revisando las redes en relación a esta idea de conspiración de pronto, al menos en el primer momento cuando inició el coronavirus y se lanzó este cuestionario, pues estas eran las principales, la mayor fuerza de las palabras que aparecieron al menos en la cabeza de estos grupos, que era enfermedad, muerte, pandemia, evidentemente, pobreza, salud, ignorancia, virus, contagio. Tenía bastante sentido.
Al siguiente año con las vacunas, la propuesta de las vacunas, en lo que se pensó más bien, sí, evidentemente en salud, que contraviene la idea de enfermedad, es decir, esta idea de un imaginario dominante prevalece sobre todo, pero no deja de aparecer un poco en algunos casos la inseguridad, la desesperanza, digamos, la necesidad, la intranquilidad en sectores más periféricos. La fuerza importante que podemos ver en términos generales sobre lo que la vacuna ha precedido es que las redes sociales, un poco para terminar en ese sentido, han generado una suerte de, no de representación en este punto, yo diría más bien de imaginario, un imaginario un tanto volátil, un tanto efímero, pero que sigue apareciendo de alguna manera cuestionando el tema de la vacunación, no a través de las grandes conspiraciones, no tampoco desde una perspectiva muy racional, sino más bien desde un problema digamos, de falta de conocimiento, de información y de gran necesidad. Mucha de la población tiene necesidad de todas formas de salir a trabajar y en ese marco no le queda otra más que hacerlo finalmente. Es decir, no hay manera de poder conocer y estar seguros de que la vacuna puede o no hacerles daño, y es donde puede resaltar un poco, como yo inicié al principio, esa idea de que el mexicano es muy fuerte, de que es resistente y que no le va a hacer daño nada de esto, aparece en esos términos, más bien por la necesidad de tener que salir y de tener que ir a trabajar, por ejemplo. Esto tiene que ver solo con ciertos sectores, y bueno, lo dejo ahorita hasta acá para que lo platiquemos un poco si les parece. Son solamente algunos elementos que hasta ahora he podido tratar de manera generalizada en una investigación que todavía está en ciernes, pero es un acercamiento en donde, aunque existe todavía esto dentro de las redes sociales, no ha tenido la suficiente fuerza, al menos no en la zona metropolitana, aunque ha generado sus contingencias con algunas personas, evidentemente, ¿no? Sobre todo con la gente de la periferia, que no se vacuna, pero por creencias, ¿no? Es decir, uno decía, es que yo creo en Dios y con eso es suficiente, no me va a pasar absolutamente nada. Muy bien, chicos, pues muchas gracias por escucharnos. No sé si se encuentre ya por acá en la mesa Luz Lazos, Euridice o en su caso Evangelina González. Bien, entonces no están, pero si les parece, entonces vamos a dar pie un poco a los comentarios, a las preguntas. Quien quisiera participar, tenemos algo de tiempo, entonces valdría mucho la pena si quieren expresarlas, por favor. Tengo a Luis Dugán. Adelante, Luis, si quisieras, por favor, preguntar. Muy buenos días, Raúl. Yo soy Luis Dugan de la Universidad de la Costa de Barranquilla, Colombia. Y precisamente analizando tu ponencia sobre este ámbito de las redes dentro del área de la vacunación, acá en Colombia tuvimos un caso en particular que con todo este auge de las vacunas y todas las teorías que se habían establecido alrededor de la pandemia, que el tema de que las vacunas se pegaban en el brazo, las cucharas, que también hubo esa teoría al inicio de la pandemia, que si esto era un arma biológica, o todo ese auge de más o menos son las fake news que se establecieron Exacto. durante redes. Muchos de nosotros o mis compañeros de universidad nos dimos cuenta de que el auge de las redes es más que todo lo que le ha dado fuerza a estas teorías. Entonces, me imagino que tú desde el área de tu estudio, de tu investigación allá en México, te has podido dar cuenta o has podido quitarle fuerza a esas teorías, más que todo del conocimiento y el estudio de las redes. ¿Es esto correcto? Sí, exactamente, Luis. Muchísimas gracias por tu pregunta. Y es que, vean, es sumamente interesante. La Miguel se lo doy. Se apagan por ahí su micrófono. Es sumamente interesante cómo lo señalas y como en el caso mexicano, digo, no creo que sea muy distinto de pronto de ciertos otros contextos, la fuerza que van adquiriendo el tema de las redes tiene esta suerte de emergencia, si ustedes quieren, de manera contextual, de manera coyuntural, pero no necesariamente, digamos, han permeado como todo el cúmulo poblacional, sin embargo, hayan aparecido. Ve, interesantemente, en el propio marco de la universidad, una primera, digamos, respuesta que casi de manera colectiva se conformó en un grupo, sobre todo un grupo de carácter izquierdista en el ámbito universitario, de la universidad pública, en donde hay que pensar siempre
en contra del gobierno, en donde hay que pensar siempre, pareciera, en contra de las estructuras y hay que tirar las normas y que esto, lo primero que se señaló en gran medida, y de pronto era difícil contravenirlos en el propio contexto de la universidad, era decir que se trataba de una distracción, que seguramente los gobiernos, el gobierno se estaba distrayendo de una situación que se estaba dando, por ejemplo, el impacto socioambiental, ¿no? Es decir, que algo seguramente estaban pasando y algo se estaba planeando y entonces esto era una distracción. Y el contexto inicial inmediato fue pensar en el gobierno mexicano. Otra vez nos las está aplicando, nos está queriendo distraer porque algo se están preparando y por eso, y eso, ve, se dio no solamente, es decir, en el marco, en el propio marco de pronto universitario. Por supuesto que esto rápidamente cayó, pero inicialmente tuvo ese impacto. Entonces, lo que es cierto es que las redes sí tienen eventualmente de manera inmediata una fuerza que puede generar alguna contingencia central. En ese sentido, ayer estaba en una de las mesas de teoría, un poco se platicaba, ¿en qué medida en realidad todo este tema de la comunicación y de sus medios y los dispositivos, en verdad han generado un cambio lo suficientemente, digamos, fuerte para deshacer un poco la ruta que la historia misma de los imaginarios han constituido en sus distintos contextos? Si en realidad solamente es una suerte de revolver, un fondo revolvente, pero sigue siendo exactamente lo mismo, o si en verdad las redes sociales, por ejemplo, y todos los medios de comunicación, y utilizando este marco coyuntural de la pandemia, han generado o están generando un verdadero cambio en esto que se llama nueva realidad, si en verdad lo es una nueva realidad, ¿no? Entonces esto pues, resultó muy interesante en ese sentido. No sé si le damos pie, por favor, ¿hay alguna otra pregunta? Está por ahí Nedelka, así está al menos en su... Por favor, si quieres, adelante. Si abres tu micrófono, no te escuchamos, vemos tu manita levantada, pero... Muchas gracias por la respuesta. No, hombre, gracias a ti. Bueno, no sé si se pueda conectar. Sí, por supuesto, Pamela. Antes quiero, por supuesto, escucharte y quiero, ahora sí, si no hay, mientras haya, hacerte yo una pregunta en relación justamente a la investigación. Y te decía en principio, el tema de la fotografía es un tema sumamente apasionante. Yo, digamos, a partir de un tiempo acá comencé a trabajar la fotografía, pero mi intención fue el uso de la fotografía, por ejemplo, como fuente primaria en la investigación justo de los imaginarios y las representaciones. Y más allá, por supuesto, del trabajo de carácter semiótico, análisis de contenido de las propias fotografías, me puso en cuestionamiento cómo es que el tema de lo audiovisual, el tema de la fotografía, ha traído consigo pues un contravenir los procesos convencionales de hacer investigación y que en algunos casos han requerido, digamos, de establecer procedimientos, al menos en el marco en el que he trabajado, geográfico, sociológico, antropológico, y la comunicación en esos términos, procedimientos se les llama acá un poco más científicos, ¿sí me explico? Porque de pronto a la fotografía se le ha demeritado o soslayado en términos de la realidad que puede constituir o no. Y entonces me recuerda mucho la famosa frase que todo el mundo creo que conocemos, ¿no? La de una fotografía dice más que 1000 palabras, que en el ámbito académico, digamos, eso se cae, ¿no? Ciertamente, porque una fotografía no dice nada hasta que se le pone cuerpo y contenido, y entonces ahí es donde quién es quien hace justamente esto. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención tu presentación en función de justo cómo este colectivo, cómo estos periodistas generan esta colección que contraviene el gran imaginario dominante, digamos, y muestran una realidad en planos tan particulares y distintos que resultan bien interesantes, ¿no? Y entonces pienso en la fuerza que puede tener finalmente la fotografía, y por eso yo decía, no solo como, es decir, cada una de las fotos que yo veía tiene una característica desde el punto de vista icónica que me permitiría a mí utilizarla como dispositivo, por ejemplo, Pam, ¿no? Como dispositivo de investigación. Es decir, yo no salgo de pronto a la calle en este marco con el asunto de la pandemia con un cuestionario, sino con esas fotografías y resultan de una utilidad muy potencial
por todo lo que traen consigo en el marco, digamos, de los propios actores sociales. Más allá de cómo antropológicamente se hace, cómo utilizarla más bien como una manera de respuesta, es un resultado. A veces las fotografías en la antropología social son resultado de una investigación. En este caso es un dispositivo que creo que es la potencialidad más importante que pueden tener, además de ser evidencia misma. No sé si estás de acuerdo. ¿Tú qué piensas? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que se ha generado, por una parte, este valor de la fotografía como testimonio y como dispositivo para abrir discurso, en lo como dices tú, justamente porque todos hemos vivenciado la pandemia y es actual, nos toca, o sea, no es como otro tipo de fotografía documental que toca temas que no hemos vivido. Entonces, además que somos conscientes de que hemos vivido la pandemia muy aislados, porque al menos aquí en España, los 2 meses que estuvimos confinados, estuvimos con un canal de televisión dando una noticia muy parcial, nadie podía salir a la calle a fotografiar, habían 2 periodistas, entonces no supimos nada y hubo esta sensación de irrealidad que seguramente ha fomentado también mucho de lo que tú decías, de los rumores y los miedos, porque eh, realmente no creíamos que estuviera sucediendo esto, o creíamos que a lo mejor no era tan grave, que se estaba exagerando, ¿no? Toda esta serie de oscilaciones, ¿no? En cuanto a la certeza de lo que estaba pasando, porque es algo raro, que además ya tenemos tanta imaginación cinematográfica, ¿no? Entonces también parecía como todo tan, que cabía tan justo, las imágenes ya estaban, el imaginario bélico, el imaginario médico. Entonces, no sé, de repente estamos todos insertos en una película de ciencia ficción y no nos lo creemos porque no puede ser, ¿no? Como, no sé. Entonces, claro, la fotografía, al todos haber vivido esto, yo también pienso como tú que genera un discurso porque paulatinamente, ya ha pasado un tiempo, hemos ido viendo que habían distintas realidades coexistiendo, porque en realidad, si no lo ves, no lo sabes. Y hay muchos mundos que no se tocan en una misma ciudad, muchos barrios que no se conocen en una misma ciudad, muchas realidades dentro de un mismo barrio. Aquí vivimos todos en edificios, en el mismo, diferentes pisos, todos viven de realidades diferentes. Y esto se ha desvelado como posteriormente gracias a trabajos como estos. Uh-huh. Entonces, de verdad, yo también creo que estas fotografías generan discurso y nos sentimos tocados de diferentes maneras, ¿no? En el sentido estas fotografías hablan de muchas cosas humanas, afectivas. Los que se han enfermado quizás se reconocen todavía más. La enfermedad, la soledad, Uh-huh. el abandono, etc. Son temas humanos, por tanto nos sentimos reconocidos y porque además hemos vivido en el mismo contexto. Quizás son los dos elementos que nos hacen más cercanos, ¿no? Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo y además tu trabajo me pareció súper interesante en abordar como esta parte de rumor y de miedo que yo con las vacunas, este tema mira, no lo había pensado hasta que lo habías dicho tú, pero sí lo habíamos abordado en el tema de la inmigración, como los rumores que habían en cuanto a que era primero un virus chino, después un virus que traía a los extranjeros aquí a España en este caso. Entonces, claro, había ahí también otra serie de rumorología que coexistía, culpabilizando y intentando desafiar los temas, ¿no? Que eran cambiando los temas de donde tienen que seguir, ¿no? No sé si te he contestado. Perfecto. No, no, He absoluto. abierto más puertas que No, hombre, cerrado. eso está fabuloso. Yo creo que nos deja toda esta temática, sobre todo que estamos recurrentes al asunto de la pandemia y lo que ha venido generando y poder sacar todas estas herramientas, finalmente desempolvarlas en alguna medida, y pienso un poco desde la perspectiva muy laturiana, un repensar otra vez que el resultado, es decir, esto de lo que señalabas, esta idea de las afectividades, esta idea de encontrarnos, de reconocernos, es un resultado finalmente que estas herramientas han podido vehiculizar y no partir de ellas, es decir, exprofeso, ¿no? Es decir, de qué está hecho, de qué está hecha esta nueva realidad a partir de la pandemia y cómo llegar a ella a partir de ello. Fíjate, hay dos preguntas que de una vez quiero comentarte que están haciendo aquí en el chat, Pam, para ti. Una de Luis y otra de Nedelka. La primera es, decía, ¿cómo los COVID photodials
le brindó más impacto a las fotografías activistas para dar a conocer el lado que no se conocía de la pandemia. Y la otra, de Nedelka, que dice, ¿cómo fue los procesos para la creación de las fotos y el plan o las estrategias para lograr aquel impacto tan importante en cuanto a la pandemia? Ya que existen varios proyectos con la misma iniciativa, pero este ha logrado algo más. Una Ah, más, si quieres, para que las puedas juntar, también para ti, que dice, según tu perspectiva, ¿qué tan lejos han dejado los imaginarios consensuados de las realidades retratadas? No sé si se entiende. bueno, parto por la última. Ah, no sabría contestar esta pregunta, ¿qué tan lejos han llegado? Porque yo creo firmemente que la gente interesada en fotografía y la gente que ve Instagram y las redes, sabes que todo es muy individualizado, o sea, vemos lo que nos interesa ver, siempre vivimos en nuestro propio mundo aunque estemos en las redes. Por tanto, hay mucha gente que no conoce estas fotografías porque no Ujú. pertenece a este mundo. Por tanto, dentro del mundo en que yo me muevo, de la imagen, del arte y tal, sí que son conocidos y aquí han tenido bastante repercusión, han salido en algún periódico, han hecho algunas exposiciones, pero yo te diría que la repercusión siempre, lo que sale por la televisión y por las portadas de los periódicos es lo que manda. O sea, digamos que es una voz paralela que ha abierto nuevos discursos, pero de una manera bastante menos fuerte, y la imagen que ha ponderado, el imaginario que se ha construido y que ha sido el preponderante ha sido el imaginario del bélico, como en otras pandemias, porque también es un imaginario que ayuda mucho, digamos que tiene, no lo quiero decir solamente en la parte negativa, porque ayuda mucho a controlar y también a adaptar a la gente a las medidas, ¿no? Entonces, tiene una parte que yo comprendo que es una estrategia digamos, de que se hagan las cosas que se tienen que hacer, que aceptemos lo que hay que hacer, pero por otro lado también lo que yo discuto es que al abordar este imaginario tan fuerte como es el bélico y tan extremo, en el cual hay víctimas, hay guerreros y nada más, digamos, o sea, lo demás no existe, se pierden muchas cosas en el camino y perdemos la oportunidad de crecer con la pandemia, que es lo que finalmente intentamos nosotros como, dejar como mensaje de este proyecto, ¿no? Que ha pasado algo tan grave y estamos igual. Nos hemos quedado como si, no sé, yo tengo esta percepción de que no nos ha generado ni como mundo ni como seres humanos un gran cambio ni de forma de vida ni de diferentes cosas. Por tanto, no te puedo responder el alcance porque siempre es parcial, porque las redes han generado también ese tipo de universos parciales, ¿no? Diferenciados. Respecto a las otras preguntas, al proceso de creación de las fotografías, bueno, estos fotógrafos son muy conocidos, han ganado muchos premios, son fotógrafos, fotoperiodistas que van a las guerras, o sea, son esta gente muy dinámica, muy inquieta, ¿no? Digamos, ya de por sí son personas especiales. Ellos al sentirse confinados se volvieron locos, entonces empezaban a salir por su cuenta y incluso de los 8 estaban en diferentes ciudades y se pusieron de acuerdo por las redes. Entonces intentaban, ¿no? Iban a residencias, intentaban entrar, a veces ayudando incluso, entraban, ¿no? Conseguían permisos, digamos, informales, porque no se podía entrar a ningún sitio. Entonces su participación fue muy espontánea y ellos lo justifican como una necesidad. En ese sentido nosotros lo consideramos como activistas porque ellos veían la necesidad de informar, eh, y nosotros pensamos que justamente por esto, porque este desconocimiento creaba también, por un lado, rumorologías, falsas teorías de la conspiración, falsas culpables, generaba una serie de discursos que opacaban otros, ¿no? Hacían que muchas otras coexistencias y muchas otras vivencias no se considerasen. Entonces, al final, solo pensamos en términos de los cuantos médicos y cómo son los espacios en que nos atenderemos o si no nos atenderemos,
Pero ¿qué pasa con todo lo demás? O sea, hay personas enfermas, si nos enfermamos somos cuerpos, somos personas, nos estamos ayudando, sabemos si en nuestro bloque de edificios hay gente enferma. No sé, habían como todas estas cosas humanas que estaban fuera. Su estrategia fue esta, fue realmente una cosa de ellos, digamos, y vieron tan necesidad de mostrarlo y fue bastante impactante al principio, porque como se explicaba, no se veía ninguna imagen de este tipo, solamente se veían las imágenes que mostré al principio de la presentación de estos ambientes como medio apocalípticos, medio cinematográficos, ¿no? Un poco vacíos, austeros. Entonces causaron bastante impacto. A la otra pregunta era, ¿cómo les brindó más impacto a las fotografías activistas para conocer el lado que no se conocía? No sé si comprendo bien esta pregunta. Ellos el impacto lo dieron por las redes sociales. Son, como os digo, son artistas que ya de por sí tenían muchos seguidores, son gente muy conocida, muy buenos fotógrafos. Entonces, al juntarse y generar toda esta red, generan su propio impacto. Ellos colaboran con centros de fotografía documental grandes, entonces han hecho unos, no sé si libros aún, pero sí han hecho exposiciones. Ellos no se consideran activistas, esto es como lo de activistas, un poco lo decimos nosotros en una fórmula de contraposición en los medios oficiales, ¿vale? Ellos no lo consideran un activismo porque ellos son fotógrafos documentales, fotoperiodistas, lo consideran una necesidad, que sabía que decir algo que nos estaba diciendo, que es lo que hacen cuando van a otros países en guerra o otros tipos de conflictos mundiales, ¿no? Entonces ellos actuaron, digamos, bajo la misma premisa que los mueve siempre en su trabajo. No sé si he podido responder o he confundido más con tantas nuevas preguntas. No, muchísimas gracias, Pamela. Yo creo que sí, definitivamente, y además genera como una suerte de mayores betas que esto permite. Un poco a lo que señalaba hace rato Luis en relación y a las últimas preguntas que hacen en el chat, en relación a si existe una manera, un control justamente para dar cuenta del tema de los rumores y el alcance que puede tener yo diría que desde la academia, desde el ámbito, digamos, investigativo, de pronto las posturas están en dos sentidos. Por un lado, en aclarar, resolver, eventualmente buscar soluciones a las problemáticas que han generado per se los propios rumores, digamos, acerca de la pandemia o de cualquier otra problemática, y esto ha sido a través de la propia producción de conocimiento, digamos, y que eso genere una suerte de difusión, de divulgación de la verdad, digamos, de la verdad a partir de los estudios realizados, de las pruebas hechas, de las distintas estadísticas que se muestran además como tal, y que no ha sido más que hasta en ese momento, hasta ese contexto en que se puede en alguna medida opacar, digamos, esto, ¿no? Lo que es cierto también es que, al menos en lo que se busca en buena medida, la otra postura es la de, lejos de buscar una solución per se a la problemática que puede generar en sí mismo una narrativa, digamos, de fake news, de rumores, es más bien dilucidar elementos que permitan establecer una posición, una postura de los propios actores sociales en relación con este tipo de información, ¿sí? ¿Me explico? Es decir, el tema sobre todo es trabajar sobre la idea de la verosimilitud, es decir, hasta dónde la fuerza que pueden tener los rumores y el impacto se pueden probar a través de la verosimilitud. Y esto no significa, digamos, probarlos necesariamente como una verdad absoluta o no, sino eventualmente conocer cómo la propia comunicación tiene un impacto directo en la sociedad, en los grupos específicos, y cómo es que para ellos esto establece una idea de verdad o no, o de verdad a medias, o de mentira en su caso. ¿Qué es lo que se pone en juego en relación con ello para poder establecer una postura particular? Decía bien Pam recién, el estar en los 2 primeros meses encerrados y no tener comunicación y una respuesta inmediata de lo que está sucediendo es un primer elemento fundamental que detona, estamos de acuerdo ustedes conmigo, generar respuestas, buscar
explicaciones y es parte inherente del propio sentido social. Y esas, según ciertos contextos, según ciertos códigos con los que tenemos consigo, culturales, del entorno, de la propia historia, del contexto, del gobierno, de donde nos encontramos, establece ello, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, puedo ir a la siguiente pregunta. El nivel de confianza del gobierno, que es uno que recientemente estamos aunando al trabajo, es, al menos en lo primero que hemos podido recabar, en general está por debajo del 50%, es decir, por debajo de la media. No existe la idea de confianza, pero vean, interesantemente, sí existe una necesidad de solicitarle al gobierno que, por ejemplo, traiga más vacunas, que cuándo se van a ser vacunados los niños. En México, por ejemplo, los niños no están siendo vacunados, como ustedes saben, sino hasta que tienen los 18 años o en ese mes que cumplen los 18 años, que es la edad oficial, de adulto aquí en México, entonces se puede generar un registro para poder ser vacunado. ¿Por qué razón se pone una vacuna de un tipo a cierto sector social y otra de otro tipo? Entre poder comparar, y esa es parte de las cosas más bien que se mueven en ese marco, ¿no? Sí, y eso exacerba en buena medida la idea de desconfianza, pero no la necesidad de solicitarle y exigirle casi en la mayor parte de los casos al gobierno que traiga más vacunas y que vacune a todo mundo, ¿no? Pero ¿por qué nos toca CanSino y por qué nos toca la rusa o por qué nos toca la AstraZeneca o Pfizer? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué implicaciones tienen? Se resaltan evidentemente de pronto cierta idea de los estratos de clase social que están también, cierto, muy marcados con ello. Entonces, no es una positiva, digamos, confianza al gobierno, pero sí un exaltar la necesidad de exigirle que resuelva, digamos, ¿no? Este es otro. Y la otra es, sí, yo creo que en términos de lo ideológico, lo que han intentado romper eventualmente los rumores en las redes sociales con el tema de la pandemia y particularmente con las vacunas, no ha sido muy distinto del que siempre han tenido, ¿no? Respecto a quienes les corresponde resolver. Sobre todo ahora que tenemos una suerte de nuevo estado, digamos, un estado con un gobierno, un nuevo gobierno, aquí de izquierda, con una idea democrática, digamos, que nos regresa un poco a una idea del Estado benefactor, de compromiso con las distintas clases, pero sobre todo con el gran cúmulo de la población, pues trae consigo, no deja de aparecer esta idea de un retorno, un retroceso en la ideología de entonces, de antes, digamos, de ese tiempo, un tiempo después de la revolución, la posrevolución mexicana, de un Estado benefactor que está preocupado por su pueblo, que le interesa que todo el mundo esté bien, pero que en ese sentido también es un poco se ha manifestado en las propias redes y en los estudios que hemos estado realizando, de pronto nos trata como a niños, digamos, ¿no? Ustedes no saben qué es lo que tienes que hacer y nosotros se los vamos a decir cuándo les toca y qué les toca. Entonces eso resulta sumamente interesante. Listo. Bueno, tenemos otras preguntas. Vamos, si te la comento. Dice Miguel Ángel, comentario, pregunta. Miguel Ángel señala imágenes llenas de arte, información, inspiración y esperanza. La misión de COVID, Photodiaries, nació para ser un mapa interactivo de uno de los eventos más importantes que hemos vivido en las últimas décadas. Tiene como objetivo registrar el día a día de esta alerta sanitaria y su impacto en la población y convertirse en un recuerdo del valor artístico que asume este testimonio visual especial. No sé, ¿tú qué piensas? No es una pregunta, es un comentario. Yo Sí, diría que quería comentar algo que habías comentado tú también de una estrategia que usan ellos, los del COVID Photo Diaries, con respecto a lo que decías de las problemáticas generadas por el rumor, ¿no? Eh, a este problema entre el acatamiento de una verdad institucional, ¿no? Del gobierno con respecto a creérsela o no, ¿no? Digamos, en ese oscilamiento de qué hacer, ellos han optado por poner siempre una individualización, ¿sí? O sea, cada fotografía lleva un relato, nombres, lugar, edad de las personas. Por tanto, no sé si lo han hecho explícitamente para tener como un contraste con los medios de comunicación que
nosotros en nuestro estudio sobre las portadas de periódicos nos dimos cuenta que muchas imágenes eran de otros países, eran muy anónimas, no se veía nadie, si se veía alguien estaba todo tapado, o sea, era todo tan desindividualizado que todavía generaba más esta incertidumbre, esta falta de credibilidad, ¿no? Esta cosa tan rara que estábamos viviendo. Y ellos, no sé si fue por esto o porque ellos también como documentalistas ya lo suelen hacer de alguna cierta manera, se han dado todo un trabajo en cada fotografía, tener un buen relato. O sea, es un relato largo, lo podéis mirar en Instagram. Y esto, claro, no te deja dudas de que es verdad. Entonces, realmente generan como una contraparte en que ellos sí se posicionan como una verdad, una pequeña verdad, un pequeño micro relato de la realidad del COVID. Entonces, quizás también, ¿no? En esta cosa de la rumorología, y están ellos también, ¿no? En todos estos relatos coexistentes, ¿no? Que han habido con la COVID, ¿no? Se van entrelazando unos a otros. Y eso quería destacarlo porque lo dije así entre medio de la presentación, pero es uno de los factores casi más importantes de ellos, ¿no? De que siguen a las personas. Las fotografías no son a veces una aislada, una persona, sino que le hacen un seguimiento a las enfermeras desde su casa al hospital. Por tanto, ahí también hay una estrategia de descompactibilizar, ¿no? Lo anónimo, ¿no? Y ir desplegando esta realidad que no conocíamos, ¿no? Sí, sin duda estas imágenes tienen mucho valor artístico porque, como ya os digo, estos son fotógrafos de mucho nivel, muy profesionales, llevan muchos años. Hay unas fotografías que son realmente bastante bonitas, pero yo creo que el valor artístico queda en un segundo nivel en el sentido de que de cómo están expresadas las fotografías, ¿no? No sé si lo podría explicar bien porque son cosas como muy perceptuales, pero eh, al estar la comunicación por delante y la narración por delante, el valor artístico, digamos que queda subyugado a esta comunicación. Entonces sí tienen un valor artístico, pero no es su primer función y quizás tampoco es lo que primero nos llama la atención de esta fotografía. Yo creo que casi lo que decías tú un poco, el sentirse como eh, llamado por ellas, ¿no? Interpelado por ellas, es lo que más nos hace crujir algo, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Sobre todo yo lo pienso, Pam, porque y un poco en función de los últimos comentarios que ahorita los leo también. em, Decías algo bien importante al principio y es, a diferencia de lo que, por ejemplo, en el ámbito histórico es conocido como la fotografía, como como un testimonio documental que regularmente daba cuenta de exactamente de un poco reconstruir el pasado, y estoy pensando en las grandes colecciones fotográficas que existen en bancos fotográficos, que hay en Internet, que hay en grandes instituciones y que a veces son, digamos, revisados por investigadores, por historiadores, por ejemplo. En este caso, hacer uno mismo, es decir, hacer las fotografías ahora de una realidad que se está viviendo en el momento y que podemos no solo percibirla, sino poder construirla y configurarla a partir de la fotografía, le da todavía un valor mayor, digamos, porque además de comunicativo, además de artístico, evidentemente interpela, como señalabas, narra una realidad, deja de lado un poco, es decir, pensar un poco en las fotografías, estoy pensando en las fotografías históricas, de pronto era un poco contarnos, intentar contarnos y que alguien nos dijera qué significaba eventualmente ello, es decir, cómo es que se daba cuenta de esto, y al final de cuentas, poder exponer una realidad que está siendo vivida, que está siendo percibida por el contexto, es una verdad, es una de las tantas verdades que se pueden, digamos, manejar de esa manera, y que la fotografía y luego los medios de comunicación, las redes, lo mediatiza, y eso pues tiene un impacto ciertamente importante. Entonces creo que sí cumple con una función interesante. Y de manera importante, y aunque este grupo no se considere, yo creo, activista necesariamente de ello, establece parámetros interesantes para quien sí pueden utilizar esto para hacer activismo, o quien sí los podemos eventualmente encontrarle en ellos un tinte de activismo, digamos, que evidentemente jala en términos positivos, ¿me explico? Es decir, yo puedo decir, qué bien por esta gente,
qué bueno que están haciendo eso. De pronto yo lo encontré en internet y ha sido pues muy conocido a nivel mundial y y, no, y ahora la propia estrategia, ¿no? La propia estrategia del Photodiaries eh, ha sido un método eventualmente para otro tipo de investigaciones, ¿me explico? No solamente Sí, por sí. la fuerza que ha tenido para el tema de COVID, sino ha estado ahí, ¿no? Entonces, al final sí cumple un cometido interesante, aun cuando, digamos, pienso que en la fotografía histórica el tema eventualmente del uso de ciertas fotografías que con el tiempo se fueron analizando y fueron descubiertas como que no eran verdad en Mm. términos, por ejemplo, y esto abonando un poco a lo del asunto del rumor, vean, no eran verdad en términos de que la fotografía como tal no había sido tomada, probablemente tal cual como ahí se veía, es decir, estoy Mm. pensando en momentos específicos como la guerra, como la revolución, digamos, en donde había una suerte de montaje donde el fotógrafo ponía a la persona y al fusilero, digamos, que estaba disparando. No eran verdad en ese sentido, pero sí era una construcción que tenía un fin particular, que era dar a conocer una realidad que se estaba viviendo en un contexto específico. ¿Me explico? Y que parecía que el mundo no tenía idea de lo que estaba sucediendo y estaba buscando una respuesta, ¿no? Y las explicaciones que en alguna medida se habían dado, pues probablemente eran rumores, eran mentiras, digamos, y entonces una estrategia, como bien señalaba ya recién, acá me parece que es Luis, es finalmente reducir la desinformación a partir de estrategias, digamos, como pueden ser el uso justamente de la narrativa fotográfica, de lo icónico que puedan ser. Yo creo que en ese sentido tienen muchísimo de importante, ¿no? Y bueno, un poco más agregaba en los comentarios al tema de las propias, de las fotografías y de tu trabajo, Pam, Juan Bula decía, con estos registros fotográficos se llega a la ciudadanía, que la ciudadanía tenga más conciencia de esta problemática que estamos teniendo a nivel mundial, el cual nos afecta a todos sin importar a qué sociedad pertenezcamos. Este proyecto fotográfico nos hace ver que de verdad hay personas en estado delicado, personas que han fallecido y de ese modo podemos ver que no es una conspiración creada por un grupo o que no es un capricho para tenernos encerrados o dañar la economía. Las vacunas son el mejor medio para ir eliminando poco a poco este virus. El autocuidado también lo es. Por ese motivo y a estas alturas de casi 2 años de pandemia ya ha debido haber un cambio en nuestro modo de ver esta pandemia. Y es interesante, aumento yo, porque cruza justamente esos dos aspectos. Cómo la estrategia fotográfica, esta suerte de método y estos investigadores, estos periodistas, este trabajo que están haciendo, sí tiene un impacto directamente en la desinformación que la rumorología ha permeado de pronto en las redes sociales. Y ahí está un encuentro y hay un Mm. ligue interesante. Y eso genera, desde mi punto de vista, fortalece un imaginario que si bien inicialmente podemos verlo como endeble, según los contextos, un tanto, digamos, efímero, ahí está, pero se empieza a fortalecer y como bien señalaban, el crecimiento y el aumento, el tema no solamente del el trabajo con las vacunas, sino de todo el rezago y todos los efectos que dejó como tal la pandemia, pues bueno, nos permiten poder tener más elementos para llegar a lo que hace rato mencionaba, que era la verosimilitud de lo que se comenta o de lo que se muestra o de lo que se postea, ¿no? Aquí el contexto de pronto era de, a mí no me va a pasar, esto no sucede, hasta que lo vi muy cercano de la familia y de pronto ya eran los vecinos que alguien había muerto y de pronto alguien de la familia. Y entonces eso cambió evidentemente mucho las cosas, ¿cierto? ¿No? Entonces por ahí yo veo como muchísimo potencial. No sé si Sí, sí, quieras es comentar algo más. bueno, varias cosas, comentar muy brevemente lo que comentabas de la fotografía y la verdad. Bueno, sabes que hay toda una rama de la teoría de la fotografía que está investigando esto porque la fotografía, si bien se inició como un registro de la realidad, ya se ha ido desmontando esta afirmación porque la fotografía siempre es una versión de algo, o sea, tiene que ver con la realidad, pero a la vez no es la realidad. Entonces tiene esta doble presencia. Por ejemplo, hay proyectos muy interesantes como Alfon Cuberta, es un fotógrafo español que juega mucho con esta sensación de posverdad, ¿no? De la fotografía y cómo
él construye historias, ¿no? Tú decías antes de cómo había fotografías históricas, por ejemplo, de guerras y tal, pues él se pone entre medio de unas fotografías de guerra y él se ha hecho pasar por un investigador de principios de siglo, y entonces ha creado animales inexistentes y los puso en el museo y la gente pensaba que eran de verdad, ¿sabes? O sea, realmente ha hecho unos juegos de esto de cómo nos creemos tanto la fotografía, o sea, como esta doble cosa que tenemos, creemos mucho la fotografía, pero también sabemos que nos mienten, ¿no? Sabemos que hay manipulación, hay como esta doble postura ante la fotografía. Entonces es un tema que tiene mucho debate, eh, mucho alcance. Incluso te diría que las fotografías de COVID Photo Diaries en muchos casos ocupan muchas estrategias, o sea, no escapan de esta capacidad de la fotografía de expresar una realidad que un ojo normal no ve, digamos. O sea, las fotografías que veíamos de las personas solas en su casa, no sé si os recordáis, había una estrategia compositiva interesantísima, que era la mujer sola a un lado, el reflejo de ella en un espejito por el otro, un vacío negro al medio y un cuerpo cortado sin cabeza en el cual la cabeza eres tú el que mira. Entonces, no es una representación fidedigna ni verosímil. Esa es la gran virtud de la fotografía. Ahí sí que, como decía aquí alguien Miguel Ángel me parece, sí que está el valor artístico de la fotografía, el valor, la capacidad estratégica, estética, ¿no? De poder comunicar algo que ellos están percibiendo, ¿no? Ahí sí que actúa como artístico en el sentido de comunicar. Entonces, hay como muchas cosas que se van intercalando, ¿no? En esta propuesta de COVID Photo Diaries y también lo que decíamos antes, lo del testimonio, ¿no? Que también es algo que siempre genera es una narrativa de texto, ¿no? Que genera también otra entrada, ¿no? O sea, ves, pero también estás leyendo y informándote dónde es, por qué es, ¿no? Entonces, ellos tienen un trabajo interesante, como dices tú, puede abrir muchas otras maneras de pensar el mundo, no solamente la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia lo que tiene de particular es que es como una cosa que lo conglomera todo, o sea, ha afectado todo, ¿no? Desde la ecología hasta los niños, los colegios, la salud, o sea, todos los ámbitos han sido tocados, por tanto es como multiorquesta, ¿no? Todo lo que se puede decir siempre llega a la pandemia, por tanto las imágenes tienen todavía más, encienden por más lados, ¿no? Más mechas que se pueden encender. Eso quería comentar un poco Sí. para hilar algunas cosas que habías dicho, algunas cosas que he leído por aquí. Sí, finalmente, si se dan cuenta, caemos en una consideración interesante, un poco aludiendo además a los imaginarios. Vean, pienso que la idea finalmente de imagen, en dos sentidos, por supuesto. La imagen en términos de la fotografía, que es materializada, digamos, construida como una suerte de artefacto, como un dispositivo, y la imagen, digamos, como una construcción de significados, ¿estamos de acuerdo? Y en términos de los imaginarios, pensando y aludiendo a todas estas perspectivas, dígase, Castoriadis, Baeza, Yerno, ¿por qué razón la imaginación es un precursor fundamental, que es un activo finalmente de nuestras cabezas, de nuestras mentes, y que hacen de la imagen justamente una construcción, ¿no? Una reconstrucción de estos significados? Digamos que la imagen, en términos de la fotografía, eso que parece estático, esa captura que puede parecer de un plano específico en un contexto dado, coordenada espacio-tiempo, o la narrativa de varias fotografías como tal, no solamente es como señalabas, Pamela, lo que cuentan, lo que se quiere decir, sino lo que la propia imaginación nos permite entender o construir con ello. Y es ahí donde la idea de los imaginarios están finalmente alimentados de esta imaginación que nos permiten capturar esta idea de imagen y con ello generar una representación, ¿no? Es decir,
crear una representación de una realidad, cualquiera que sea, en este caso la pandemia, las vacunas o cualquier otra que pueda estar en nuestro entorno, en nuestra propia vida cotidiana, y luego ello eventualmente adquiere un papel tan importante como puede ser a través de los medios, a través de los rumores, digamos, a través de lo que se maneja de pronto en las redes sociales, en los entornos virtuales, que va adquiriendo una solidez como representación para una delimitación específica de personas, digamos, ¿no? La fuerza que puede adquirir esta imaginación que ponderó a esta imagen o esta serie de imágenes y luego las representó en una realidad que es vertida de manera comunicativa, que es practicada, que tiene una implicación en las maneras de ser en el mundo, digamos, pero luego vuelve a aparecer justo los imaginarios, el papel que juegan en ese sentido es cómo eventualmente pueden revertir, triturar esta representación que nos generó la propia imagen, que parece que es la que ha permeado, la que se vuelve dominante, y volverla a crear un marco de interpretaciones. Entonces, el juego que tienen en este contexto los imaginarios en una estructura, como pueden ser las fotografías, pues es sin fin, como mencionabas justamente también. ¿Quién toma la fotografía? ¿Qué intención tiene con tomar la fotografía? ¿Qué es lo que eventualmente la propia fotografía, digamos, puede decir según quién la lee, como bien señalabas? Y luego en términos de lo colectivo, porque tengo una percepción personal en función del propio contexto que vivo, en función de propia experiencia de vida, Benjamin diría es una suerte de espacio de vida experimentado, experiencial, la propia fotografía, y luego cuando conecto con nosotros de manera intersubjetiva, hasta dónde puede llegar, es decir, el potencial que tiene en sí mismo es gigante, más allá evidentemente de la componente artística que ahí está, y que ahí está y que eso eventualmente institucionaliza ciertos imaginarios, pero que además también deconstruye y genera conflicto y controversia, y esa es la parte interesante, es ahí donde yo encuentro una beta donde hay una cantidad de materia prima para hacer investigación y para hacer análisis, y donde todos nos insertamos de alguna manera, ¿están de acuerdo? Cada quien tiene un interés, a lo mejor la parte más artística, a lo mejor la parte más mediática, a lo mejor la parte más, digamos, de influencia, a lo mejor la parte, decías tú hace rato, ¿a dónde puede llegar el asunto desde los niños, las emociones, el microespacio en la casa, en la calle en donde no podemos estar, o ahora cómo nos encontramos? Todo lo que puede decir, yo creo que es muy grande, ¿no? Pamela. Sí, y una cosa más me gustaría comentar con respecto a lo que dices, y muchas fotografías aluden específicamente a los imaginarios, ¿no? Como decías, pero además a imaginarios que tenemos consolidados, representacionales, a imágenes que ya tenemos dentro de nuestro imaginario muy firmes, digamos, que pertenecen a nuestra cultura o que se nos han instaurado a partir de otras problemáticas, hacen como un apropiacionismo, ¿no? Digáis, más o menos. Entonces, por ejemplo, lo ejemplifico para que se entienda mejor. En el caso de las fotografías utilizadas en algunas portadas de periódicos que aludían a la metáfora bélica, pues se hicieron construcciones fotográficas que ya se habían hecho, ¿no? Respecto al líder político frente a la mesa de mando. Había unas imágenes que eran muy parecidas a las fotografías que se hacía pues Bush en determinadas épocas cuando había que tomar una decisión para la guerra. O sea, son imágenes como emblemáticas que ellos saben que de alguna manera están guardadas en nuestro imaginario porque estas imágenes tan fuertes no quedan en algún sitio, ¿no? Y se han vuelto a repetir, o sea, realmente se apela a este imaginario conscientemente, o sea, a veces inconsciente, otras veces realmente se construye la imagen a razón de otra, porque genera ese ritmo de significado, esa razón, ¿no? Que resuena y se resignifica a través. Entonces, también en el ámbito de COVID Fotodiarios o de otros artistas, fotógrafos y tal, muchas veces también se alude a fotografías artísticas o incluso pinturas o poses, gestos, por ejemplo, de la Madonna, de cómo en el cual se alude a ciertas características que nosotros ya asumimos y que forman parte de nuestro imaginario, nuestra manera de entender ciertos aspectos humanos, ciertas nociones. Por tanto,
digamos que abren nuestro cajón de significados, ¿no? Con ciertas imágenes. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices y exactamente, es justamente lo que dices, es apelar a estos imaginarios e incluso reconstruirlos, ¿no? A partir de la imagen. Entonces, todo esto, para que veáis que se juntan tantas cosas en una pura imagen, ¿no? Una imagen está muy cargada, es muy difícil analizar una imagen desde un puro punto de vista. Se entrelazan muchas disciplinas, muchos ámbitos de estudio y muchas interrogantes, porque a la vez todo es como recuestionado, porque depende del contexto, de quién los mire, ¿no? No es lo mismo estas fotografías, por ejemplo, para nosotros, que para gente que vive, no sé, a lo mejor en India o en... Hay distintos ámbitos en los cuales tienen significado. Sí, definitivamente. Yo creo que estamos haciendo un no soslayar el tema de la fotografía para todos, todas y todos que estamos acá. Es desde mi punto de vista, un dispositivo, una herramienta, una evidencia, pero también es un resultado. Es decir, tiene todas las posibilidades y que como acabas de señalar bien, Pam, el acompañamiento eventualmente que tiene que ver con el uso de lo fotográfico, por ejemplo, con otra suerte de métodos, fortalece en buena medida, la fortalece como fuente primaria. Estoy pensando que en el marco mexicano, todo el mundo, al menos acá, tenemos muy presente los distintos momentos coyunturales históricos críticos de México. Por ejemplo, el 68, que no solamente permeó en México, sino en varias partes del mundo, los movimientos estudiantiles y esta suerte de matanzas en algunos casos, en donde había, es interesante, de pronto se contaba con una suerte de colección fotográfica, fue interesante, revisamos un trabajo interesante, hicimos algún seminario en alguna ocasión sobre revisar que cuando sucedió este fenómeno, ¿no? De esta movilización del 68 de los estudiantes el asesinato de muchos de ellos, había una colección fotográfica que hicieron los periodistas, y esa era la más conocida, ciertamente, pero es bien importante, interesante, muchos de ellos arriesgando evidentemente su vida por evidenciar lo sucedido en todo ese contexto. Con el paso del tiempo y los años, se descubrió que había una colección fotográfica del mismo fenómeno hecha por gente del mismo gobierno. Hicieron su colección fotográfica y fue muy interesante cruzar Las dos versiones. estas versiones. Fue tremendamente interesante. ¿Qué era lo que se buscaba, como tú decías? ¿Qué es lo que hay que preservar a través de la fotografía? Esto que es inherente a nosotros y que ya viene, digamos, como parte de nuestros propios códigos culturales que señalas y que solo hay que despertarlo un poquito, moverlo un poquito, iconizar a través de la imagen y entonces el imaginario se fortalece, se mantiene. No tirarlo es un poco de, justo por un lado, establecer un olvido de lo que no queremos que recuerden, ni un rememorar una versión de una memoria oficialista, por ejemplo, histórica, que se ha mantenido todo el tiempo. Entonces, el papel que juega, desde mi punto de vista, es fundamental, es una suerte de arma casi en un contexto dado visto, ¿no? Es decir, tiene unas posibilidades tremendas, ¿no? Yo creo que por ahí es donde podemos no soslayar y eventualmente dejar de ver, por lo menos acá se ha pensado mucho que en la antropología se ha usado mucho la fotografía, digo, más recién en todos estos sentidos, pero inicialmente era una suerte de mera ilustración, ¿no? Y decimos, no, es que no es una ilustración, va más allá de ilustrar una investigación y tiene muchos más elementos, definitivamente. Pues muy bien, chicos, no sé si hay más comentarios o preguntas. Me dio muchísimo gusto compartir contigo, Pamela, y que nos hayan dejado solo este escenario porque no llegaron los otros dos casos y que ustedes nos hayan acompañado. Les decía, vamos a tener casi que cerrar porque nos vamos a ir a la conferencia magistral de Manuel Antonio Baeza, que está a punto de iniciar a las 12 y entonces me toca ir a hacer la transmisión y vamos a estar en estos asuntos. Entonces, Pam, si quisieras para cerrar hacer algún comentario, por favor. Bueno, agradeceros a todos por estar aquí, por vuestras preguntas y comentarios. Cualquier duda o comentario, cosa que podáis necesitar, podéis contactarme. También agradecerte a ti bueno, Raúl, esta ponencia tan interesante, este diálogo tan interesante. Y la verdad es que
Me parece como muy acertado el tema de los rumores, ¿no? Porque justamente denotan todo un sistema de miedo y de preocupación que es como un imaginario como anterior, popular a veces, del otro que se ha ido superponiendo, pero siempre está, ¿no? Yo creo que es como un imaginario que va de ida y de vuelta, ¿no? Exacto. Y me parece como muy interesante tu trabajo, estaré al tanto también de cómo sigue y quizás después podemos compartir también algunos hallazgos bueno, o simplemente dialogar. Totalmente, totalmente, Pam. Encantada de haber Vamos a estado en compartir, este recuerden, diálogo. de todas maneras, el directorio de los ponentes y todo para quien esté interesados y ya les estaré compartiendo un poco parte de los avances y por supuesto que me encantaría conocer todo esto, Pam, que estás haciendo y bueno, eso nos permita poder establecer y fortalecer justamente estas redes de trabajo. Muy bien, Muy bien, perfecto. chicos. Oigan, pues si tienen oportunidad, les pedimos que para cerrar, si pueden abrir tantito su cámara para hacer la foto de la mesa, chicos, chicas, ¿cómo ven? ¿Alguien tiene? ¿Quién quiere? Listo, muchas gracias que están aquí con nosotros. Perfecto. Listo. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos a todos si haya llegado alguien más, voy a hacer otra, para quien esté por acá, para que. Sí, se había ido, ahí está Luis se ha Fernando. ido otra vez. Fue Luis, estaba ahí, Fernando, Luis, no sé, muéstrate, ahí muéstrate está. ahora. Ah, perfecto. ¿Quién más? A ver. Ay, Juan, no te vayas. Listo, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias a todos por acompañarnos acá. Muchísimas gracias, Pam. Seguimos entonces en contacto. Les invitamos, por favor, a que se conecten en la medida de lo posible a la siguiente actividad. Tendremos la presentación del doctor Manuel Antonio Baeza con su conferencia magistral y a continuación seguiremos también con las siguientes mesas, que tenemos todavía varias y todavía tenemos el día de mañana viernes. Así que les agradecemos mucho y que estén muy bien todos. Muchísimas gracias, Pam. Ya estaremos contactándote Gracias. para las constancias y lo demás. Muy bien, muchas gracias. Que tengáis buen día. Igualmente, Gracias. hasta pronto a todos. Hasta pronto.